Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 221 de la lectura de la palabra. Hoy vamos a leer Colosenses capítulo 1:18. Vamos a seguir la introducción para entender el contexto en el cual Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosa, porque es muy importante para que cuando la enseñemos, si la quieres enseñar, entendamos el trasfondo, el propósito y el contexto de lo que Pablo estaba tratando de hacer con esta carta. Dijimos ayer en la introducción que esta carta, aunque fue escrita más de 2000 años atrás, tiene un mensaje bien avanzado en el cual, si lo utilizamos correctamente, puede prevenirnos a nosotros de muchos errores. Comencemos y luego leemos Colosenses capítulo 1:18. Ténganme paciencia. Para mí fue de mucha bendición encontrar un poquito más de trasfondo, la razón por la cual Pablo escribe esta carta a Colosenses. En la suma es importante entender el trasfondo para así no sacar un texto fuera de contexto. La razón por la cual Pablo estaba escribiendo esta carta es porque a la iglesia de Colosa se le estaba rodeando mucho las falsas enseñanzas, las falsas religiones. La verdad sobre Jesús estaba siendo atacada y cómo tener buenas relaciones significativas en ese tiempo. Al estudiar la carta, uno aprende que Pablo no es el pastor principal de esta iglesia, sino que era un hombre llamado Epafras. Me di de cuenta al estudiar que Pablo escribió esta carta, como otras también, en la cárcel en Roma. Se cree que Epafras se convirtió durante una visita a Efesos mientras Pablo estaba predicando y tuvo un encuentro con el Evangelio, con la verdad, con las buenas noticias. Esto está en Hechos capítulo 19. Aunque Epafras no se menciona en el libro de Hechos, sí los historiadores deducen que en ese momento donde Pablo predicó en Efesos, Epafras estaba presente y se convirtió a la fe cristiana. Había surgido una peligrosa herejía en los tiempos de Epafras como pastor de Colosenses, y él tomó un viaje de 1200 millas para ver a Pablo a Roma en la cárcel, pidiéndole ayuda en cómo prevenía que estas herejías, estas falsas religiones y doctrinas entraran al cuerpo de Cristo en su propia iglesia. Una herejía es una doctrina o creencia que se desvía de la verdadera fe cristiana ya establecida, como una elección falsa o una secta que se aparta de la doctrina de los apóstoles y la sana enseñanza. La iglesia de Colosense aún no había sido infectada con la herejía, y Pablo les escribe para advertirlos acerca de este peligro. Por ende, esta carta de Colosenses es una carta preventiva. Es importante entenderlo. Como se acaba de mencionar, la ciudad de Colosa tenía una mezcla de habitantes judíos como habitantes gentiles. Gentiles es todo el mundo que no era gentiles. Algunos de los dioses también que se adoraban, porque habían culturas paganas, eran Isis, la diosa de la fertilidad; Serapis, diosa de la curación; Helios, dios del sol; Demetrio, semidios de Zeus; y Artemisa, diosa griega de la caza, la naturaleza, los animales salvajes, la luna y la castidad. Esto no ha cambiado en nuestros días. Todavía creemos en imágenes que se dedican a diferentes necesidades de acuerdo a la que usted tenga. Sin duda, los creyentes de Colosa estaban bastante presionados por estas creencias. El primer peligro que enfrentaba la iglesia era recaer en la adoración a diferentes dioses y diferentes imágenes, como pasa en estos días de nosotros. Pablo les advirtió acerca de este peligro y los exhorta a preservar la fe verdadera, diciendo en el capítulo 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que es en Cristo Jesús. Otro verso es: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,
No sé si tú te acuerdas como primera vez recibiste al Señor, que estabas en ese primer amor. Pablo está diciendo, no te salgas de ese primer amor. Devuélvete, si te fuiste, devuélvete a las escrituras, devuélvete a la oración, devuélvete a ese primer amor con el cual recibiste al Señor. Esto está en capítulo 2, verso 6. También dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en cosas terrenales. Capítulo 3, verso 2. El principal objetivo de la carta de Pablo es contrarrestar la influencia de las falsas doctrinas. Algunos han visto en la herejía colosense elementos de lo que en el siglo I se convirtió en lo más famoso, llamado como el gnosticismo. Otros han observado similitudes con las enseñanzas de las sectas judías de los esenios. ¿Qué es el gnosticismo? Que todavía está famoso en estos tiempos. El gnosticismo era la mezcla de creencias cristianas, judaicas y orientales que promovían tener conocimientos intuitivos y misteriosos de las cosas divinas. Voy a repetir eso porque quiero que seamos sabios al escuchar palabras, predicaciones que todavía lamentablemente tienen estos elementos. El gnosticismo es la mezcla de creencias cristianas, judaicas y orientales que promovían tener conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas de Dios. ¿Qué eran los esenios? Los esenios eran una secta judía que existió durante el tiempo de Jesús, descrita por historiadores como Filón y Josefo. Se caracterizaban por su estilo de vida ascético, el estudio de las escrituras judías y la creencia de rituales y ceremonias. Todavía en estos tiempos se le añade a Cristo diciendo, sí, Cristo es bueno, pero tienes que hacer ciertos rituales de limpieza, ciertas oraciones, ciertas obligaciones para añadirle a tu santificación y añadirle a tu salvación. Esto viene no de ahora, sino viene de los esenios, algo que Pablo y Epafras están enfrentando en ese tiempo. La herejía colosense contenía dos elementos básicos: la falsa filosofía griega y el legalismo justo con ceremonias judías. Había una mezcla de filosofía griega y el legalismo de ceremonias judaicas. El conocimiento intuitivo, ¿qué es? Es la forma de conocer o comprender las cosas de manera inmediata. Suave con eso. Voy a repetirlo, porque qué mucho pasa en nuestras iglesias. El conocimiento intuitivo es la forma de conocer o comprender las cosas de manera inmediata, en el momento, sin la necesidad de procesos racionales e intencionales. Es decir, las cosas del Espíritu se hablan aunque no las entendamos. La doctrina no importa, ni el estudiar la Biblia tampoco, ya que un verso, cuando usted lo lee, puede interpretarse de la forma que usted quiera, y cuando yo lo leo, lo interpreto de la forma que yo quiera, de acuerdo a la intuición. Por eso es un peligro no leer la palabra e indagar el contexto histórico de por qué se está escribiendo la carta. Porque este problema estaba ocurriendo en Colosenses de personas griegas que anhelaban el conocimiento, y mientras más conocimiento intuitivo, como cosas sabias en el momento, más ellos se veían como más espirituales. Y esto era una herejía que Pablo estaba atacando. Es decir, las cosas espirituales no se deben de entender, sino simplemente si tú lo sientes, háblalo. Y eso pasa mucho, hay que tener mucho cuidado. Esto no solo era la herejía para la iglesia de Colosa, pero es un peligro en nuestros días, donde solo una persona en la congregación tiene la revelación privada de Dios y nadie, como es una revelación privada, nadie puede cuestionarla. Les animo y que no se nos olvide. La autoridad y la verdad de la revelación de Dios fue manifestada en Cristo Jesús y continúa siendo manifestada a través de su palabra por ayuda de el Santo Espíritu que nos guía a toda
verdad, el añadirle con nuestra intuición para alcanzar el favor con la gente, dejándonos saber que somos más espirituales que los demás, es como si le añadiéramos levadura al pan. El añadirle levadura al pan es añadirle a la palabra. Lea cuando tenga tiempo Gálatas capítulo 5. Los griegos amaban el conocimiento y se enorgullecían de sus sistemas tan sofisticado. Menospreciaban el mensaje del evangelio al considerarlo demasiado simple. Primera de Corintios 1, 22, 23 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente esto es tropezadero, para los gentiles esto es locura. En su opinión, para los judíos y los griegos, Jesucristo solo no era suficiente. La salvación debía incluir a Cristo y también la intuición personal. Ellos aseguraban haber recibido visiones en las cuales confirmaban la superioridad de su conocimiento y creían que estas supuestas visiones los dotaban en su discernimiento por ser más profundo de los misterios de Dios y ser más profundo que los demás, haciéndolos especial. Déjame decirle algo. Usted y yo, si hemos aceptado al Señor Jesucristo por fe, tenemos el conocimiento de Cristo dentro de nosotros. No hay diferencia entre usted y yo. Si puede haber algo que usted vea, no, es que Teddy sabe un poquito más. Yo no sé un poquito más, yo estudio. Yo leo la Biblia, me gusta estudiar la palabra, me gusta porque quiero conocer íntimamente a Jesús. Lo mismo puede hacer usted. Por esta razón, Pablo escribe en Colosenses 2:18 y dice: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en cultos a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Él está diciendo: tengan cuidado y no dejen que los engañen. Con estas personas que se limitan de hacer ciertas cosas, de ciertas abnegaciones religiosas y que han tenido visiones de ángeles, tengan cuidado. ¿Por qué están viendo visiones de ángeles y se abnegan a ciertas cosas por su religión? Él lo explica: porque su mente pecaminosa ha llegado a la arrogancia. Lo que Pablo afirma acerca de este misticismo es que sus mentes carnales se estaban vanamente hinchando. Esta declaración de conocimiento superior alcanzó su máximo apogeo en el siglo I. Fue súper famoso esto del misticismo, del gnosticismo. Hacía ver las personas como más especiales y más espirituales. Había aquellos que enseñaban que lo espiritual era bueno, pero lo terrenal es malo. Todavía la religión enseña eso. El ir a la playa es malo. ¿Ves? El pasarse con ciertas personas es malo. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo terrenal es malo y lo espiritual es bueno. Según este concepto muy peligroso, Jesús era solo una emanación elevada. ¿Por qué? Porque tenían un conflicto en que Dios puede habitar en algo malo, donde Dios está en un cuerpo, donde es material y es algo malo. Porque todo lo material es malo. ¿Cómo es posible que Dios? Y de ahí surgen otras religiones que usted lo más probable sabe, que no pueden entender que Dios se meta en un cuerpo humano, porque un cuerpo humano es malo. Esto es lo que Pablo y Epafras están lidiando, que todavía nosotros lidiamos con esto. Jesús era una emanación elevada, buena. Él era visto como una de las buenas emanaciones o ángeles, como lo ven los testigos de Jehová, a diferencia de las malas emanaciones de demonios. Solo a través del conocimiento superior, intuitivo, de la ayuda de las buenas emanaciones, era posible salir adelante. Me explico: a través de los ángeles, de visiones, es como uno puede salir y escapar. ¿Ve? Eso todavía está. El meditar y el escapar de la realidad es muy peligroso. Si Cristo no es el centro de nuestro conocimiento y el fundamento en el cual estamos construyendo nuestras vidas, es muy peligroso
lo que estás enfrentando. De ahí surge que los ángeles fueran objeto de adoración, como leímos en el capítulo 18, pues su ayuda resulta indispensable para la salvación. Si tú no hablas en lenguas, si tú no tienes visiones, si tú no ves ángeles, si tú no tienes experiencias espirituales, quiere decir que tú no eres salvo. Mentira del infierno. Perdónenme que me salga de mentiras del infierno. Es peligroso. Muchos en estos tiempos aseguran ver ángeles sin discernir verdaderamente lo que están viendo. El tener estas visiones se hacen ver más espirituales que los demás. Y Pablo advierte sobre esta falsa doctrina. Los herejes de Colosa también negaban la humanidad de Cristo, ya que veían lo material como malo y lo de Dios como bueno. Era inconcebible que una emanación buena pudiera ocupar un cuerpo malo, humano. Y eso no es así. En Efesios 1, capítulo 1, verso 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual han sido aceptos en el amado. Nosotros hemos sido aceptos delante de Dios en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, ya fuimos comprados, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ya ha sido perdonado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría e inteligencia? Al tú entender que fuiste perdonado a través de la sangre y tú comienzas una relación que es posible a través del Espíritu Santo, comprendemos la verdadera sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. La pregunta que hay que hacer es: ¿cuál es este misterio? Porque mucha gente gnosticista y misticista y todas estas cosas dicen: no, yo sé el misterio, nadie más lo sabe, yo sé el misterio. Pablo nos da a entender cuál es el misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo. Este es el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en el tiempo que Dios dijo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo fuimos reunidos. ¡Qué hermoso! ¿Cuál era el misterio? Que Cristo reuniría todas las cosas. Nosotros que estábamos perdidos como ovejas, separados de Dios a causa de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz, nos trajo de nuevo a casa, nos reunió. Nosotros que estábamos en la tierra, nos reunió en Cristo con el Padre. Y no solo a nosotros, sino que reunió todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si tengo una relación con Dios el Padre, es gracias a Cristo y al Espíritu Santo. Él me restauró con una relación correcta con el Padre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es, pago es, ya los compré, ya los perdoné. Y todos los que ponen su confianza en Cristo Jesús están escondidos en Cristo. La herejía colosense también nega que Cristo sea lo suficiente para la salvación. Como había mencionado antes, los judíos y los griegos decían: Él no es suficiente para la salvación. Hay que añadirle rituales, hay que añadirle oraciones, hay que añadirle cosas para que esté completa la salvación. Mentiras del infierno. Manifestó su deseo de presentar a Cristo perfecto es suficiente para los hombres. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, para que entendamos completamente, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ya sabemos el misterio, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabrerías persuasivas. Perdónenme, pero háblenme
de Jesús. Yo soy una persona que en inglés se dice Jesus freak. A mí me hablas de Jesús. A mí no me tienes que hablar de bendiciones, no me tienes que hablar de promesas. A mí no me tienes que hablar de panes y peces. Yo quiero ser de las personas que no simplemente se comió los panes y los peces y se fue. Yo quiero ser de aquellos que después que todo el mundo se disfrutó las bendiciones, los panes y los peces, se quedó a recoger. Se quedó a servir. Y se quedó a intimar con el Maestro. Yo quiero ser de esas personas. Colosenses 1:1 y terminamos. Para leer Colosenses, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Él está escribiendo en la cárcel. Ya escuchamos el trasfondo. Y del amor que tenéis los unos por los otros, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y así comienza la carta de Colosenses, y después de aquí vamos a ver cómo la introducción nos hace más sentido al leer la carta de Colosenses. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.